Muy bien, sean todos bienvenidos a un programa más del mito y la historia. La verdad que mucha gente contenta con el contenido, mucha gente que se informa, gracias a dos personas. A mi izquierda el señor Domingo. ¿Cómo estás, Domingo, el mito? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Y qué tal, Fabián, el mariscal de la historia? No sé si Quiero bautizarle, Y a mi derecha, a mi No. derecha el señor Fabián Chamorro, la historia. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, gracias. Pues es que increíble es lo del programa del sábado. Conocí la moneda de la que hablamos. ¿En serio? Conocí la moneda ¿Te de la que mostraron? hablamos. Sí, hay un coleccionista acá en Paraguay que tiene la única moneda que hasta ahora vi en Paraguay. Y me equivoqué la otra vez con el dato de los $10.000. La base era $10.000, pero cuando se llegó a subasta, la base subía a $40.000 y se vendió por $60.000. Y ahora el momento que Hace voy a decir, 15 años. la moneda está acá. Tenés que decir. No, ya no venía. Si es que tenía la moneda, ya no venía hoy. Probablemente. Hoy vamos a hablar de algo que yo no sabía, desconocía totalmente como casi todos los temas, ¿verdad? El 13 de marzo de 1931, una expedición del ejército paraguayo descubre la laguna Pitiantuta en el corazón del Chaco. Y en la orilla este del cuerpo de agua, más tarde fundarían el conocido Fortín Carlos Antonio López. El líder de aquella expedición fue el general ruso Juan Belayev, quien, guiado por los aborígenes de la zona, pudo llegar hasta la laguna, cartografiarla y reportar al Estado Mayor del Ejército Paraguayo sobre su existencia. O sea, no se conocía. La misma sería clave en el desarrollo de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia por el dominio del Gran Chaco. O sea, para que se den cuenta de que el Chaco existía, nos íbamos a pelear por el Chaco, pero ni sabíamos que existía esa laguna. Juan que en realidad se llamaba Iván Timofievich Belayev, era un militar ruso leal al zar. Le pregunté a Fabián qué es zar, me dijo que era tipo el imperio, ¿verdad? El rey ruso. El rey ruso. Pero tras la revolución bolchevique, él y otros 70 camaradas tuvieron que huir de su país, refugiándose en Paraguay. Acá sirvieron en el ejército en la contienda chaqueña. Entonces la pregunta es, ¿por qué los rusos que escaparon de Rusia, valga la redundancia, sirvieron a Paraguay como militares? ¿Vos sabés algo de eso, Domingo? Sí, ellos al escapar de Rusia, al salir de Rusia después de la revolución, porque supuestamente la revolución les quiso obligar a ellos a unirse al partido que ganó, les quiso obligar a ellos, pero ellos no quisieron, y entonces vieron el lugar hacia acá, Paraguay, vieron un lugar muy bueno como para escapar y venir hacia acá, porque en Europa la mayoría que se escaparon y fueron a otros países ahí alrededor de Rusia, nada más terminaron fusilados, según yo escuché. Entonces ellos vinieron todos hacia Sudamérica. Vinieron a Paraguay. Y justo vinieron a Paraguay, y después con el problema que tuvo Paraguay, se les reconoció de vuelta sus rangos militares y se les mandó en la guerra del Chaco a servir. Pero según tengo entendido, este Belayev, él tenía también se llevaba bien con los indígenas, con nuestros indígenas, con nuestra gente. Mirá vos, ¿qué tan cierto es eso, Fean? Y tiene muchas verdades. Primero, termina la revolución bolchevique y pierde el ejército zarista. Pierden los rusos blancos. Muchos de ellos buscaron escapatoria en diferentes lugares de Europa. Ganaron los rojos, ¿verdad? Ganaron los rojos. El ejército rojo. Paraguay contrata justamente a Iván o Juan Belayev para que se encargue de organizar una colonia rusa en Paraguay. Le contratan allá por el año 1923 aproximadamente. Antes de la contienda. Él llega también en marzo del año 1924, Belayev. Después se instala en París, porque en París, Paraguay abre una oficina anexa a su embajada para comenzar a reclutar rusos que quieran venir a Paraguay a trabajar como técnicos. Paraguay necesitaba todo. No teníamos ingenieros, no teníamos gente especializada en temas de matemática, topografía. Y los rusos eran especialistas en eso. Inclusive también para el manejo de la artillería de aquella época. Y comienzan a llegar en un contingente importante, tan importante que ya por el año 1927 ya se abre la primera iglesia rusa en Paraguay, que ellos son cristianos ortodoxos, los rusos. Se crea su iglesia allá por el año 1927, eso quiere decir que por lo menos ya había una comunidad importante. No funciona lo de la colonia, o sea, no es que viene un grupo y se instala en un lugar, sino que se van diseminando a medida que van llegando.
Al principio querían enviarlas a Bahía Negra, así como hicieron con los menonitas. Le tiraron allá Todo hacia arriba. todo hacia el Chaco. Le quisieron tirar a Bahía Negra antes de la guerra del Chaco todavía. No funcionó eso y los rusos que se instalaron acá comenzaron a trabajar en sus diferentes profesiones. Iván Belayev fue fundamental y no fue solamente él el que descubre la laguna Pitiantuta, había otros dos rusos con él. Uno se llamaba Alejandro von Einstein y el otro se llamaba no era Boris, era Vasilio Serebiakov. Bueno, ¿qué pasó con estos tipos también? Ya que estamos hablando de los tres, ellos descubren la laguna. Años después, los tres se enrolan. Ahí es donde falló un poquito Domingo. Realmente no se les obliga a ir a la guerra. Ellos se van como voluntarios a la guerra. Con sus rangos que ya trajeron de Rusia. Paraguay necesitaba combatientes, sobre todo oficiales. Y más de la capacidad que estos tipos tenían. Y con experiencia, ¿verdad? Claro, no solamente tenían experiencia en combate, sino que manejaban un montón de ciencias y disciplinas que los paraguayos no manejaban. Alejandro von Einstein le enseñó a su unidad en el Chaco a cómo se usaba una brújula. Y bueno, el Chaco necesitas guiarte con algo. Entonces, con la utilización de brújula, pudieron hacer patrullas. O sea, los rusos le enseñaban eso a los paraguayos. Bueno, Alejandro von Einstein, años después, sería el testigo de Mengele para que se convierta en ciudadano paraguayo. Porque se hicieron amigos, pues. Con posterioridad a la guerra. Einstein sobrevivió a la guerra y fue creo que el que le enseñó natación a los hijos de Stroessner, porque era un deportista, bien esa hora. Tucapé que estaban todas, era él. No, ¿cómo se llama? Estos programas de estos super hombres que corren 80 kilómetros, nada. Ironman se le dice. Ironman, bueno. Einstein era una especie de Ironman. Un atleta de la Gran 7. Un atleta de la Gran 7. Y lastimosamente Vasilio Serebiakov termina muriendo en la guerra. Es el primer ruso que en la guerra combatiendo muere. Y él más o menos vaticinó su muerte. El 28 de septiembre del año 1932, un día antes de la toma de Boquerón, dijo: hoy es un lindo día para morir. Y murió. Ese día. Viste que llegaron y los indígenas le ayudaron a encontrar la laguna Pitiantuta. Dice que los indígenas le veían como un enviado de Dios. Sí, porque según escuché, él le llegó a titular en nombre de los indígenas, les llegó a regalar tierras, les ayudó a saber leer, escribir, muchísimas cosas. Incluso el tipo se aprendió el idioma de los macá. Imagínate nada, hasta nosotros, hija de puta, lo que nos va a costar para aprender ese idioma, y él que viene allá del otro lado del mundo, boludo, en un zapaité aprendió todas esas cosas. Y supuestamente es que dicen que por eso los indígenas le veían a él como un Dios, hombre enviado por Dios. Sí. Y supuestamente cuando le enterraron, el cacique, el que manejaba toda la comunidad indígena, se le dijo que nunca más va a haber un hombre igual a él en el mundo. O sea, le ayudó bastante después a los indígenas. Los macá, sobre todo. Los macá eran una parcialidad que estaban hacia el río Pilcomayo, hacia el noroeste del Chaco. Y literalmente iban a ser exterminados. Iban a ser exterminados por los paraguayos. Ya sea por una cuestión territorial o por la hostilidad misma de las tribus macá. Bueno, él comienza a vivir con ellos. Terminó ya la guerra, después de la guerra. Y comienza a vivir con ellos, los comienza a estudiar, hace un alfabeto de la lengua macá, les enseña ese alfabeto a los propios macá y les convence de venir a la región sur del Chaco. Enfrente al botánico se instalaron. Pero con eso no había nada todavía. No había nada todavía. Era un bosque. Y con eso le salvó la vida a los macá. Entonces por eso que se convierte en una especie de deidad, o sea, una especie de dios para los macá. Los macá ahora, hoy en día, viven en Mariano Regalonce porque en una gran crecida del río Paraguay, sus propiedades en el Bajo Chaco fueron inundadas, entonces fueron trasladados a Mariano hasta donde están hoy. Si se van a las comunidades, ellos hasta ahora hablan de Belayev. Así que Belayev marcó definitivamente la experiencia de los macá porque les salvó la vida. ¿No tienen ningún monumento los rusos que lucharon a favor de Paraguay en la guerra contra el Chaco? Yo estoy pensando... ¿Pero contra Bolivia? No, creo que no.
creo que no. Así como rusos, ¿no? Tienen sus tumbas en el cementerio de la Recoleta marcadas, se les hicieron honores ahí, pero que yo no recuerdo sinceramente algún monumento en honor a ellos. Yo creo Porque que a se los merece. colombianos sí, creo, ¿verdad? No tenemos de ninguna de las guerras, no tenemos monumentos que tengan que ver con otras nacionalidades. Yo creo que los rusos se merecen porque muchísimo dinero. Muchos, no solamente vinieron muchos, sino el contingente que vino, un gran porcentaje se fue y sirvió a la guerra como voluntario. Sí, encima que no nos ayudaron solamente en la guerra, sino que después de la guerra incluso ellos Antes, durante y después. Sí. nos siguieron ayudando. La facultad de matemáticas existe y de física, que es un antecedente hoy de lo que es la FACEM en la Universidad Nacional de Asunción, trajeron los rusos. Viene con este contingente, este grupo que contrata a Belayev en Europa, viene un ingeniero llamado Sergio Dobrovsky, que me disculpe la gente, que tengo que pensar mucho porque los nombres Los son muy apellidos, difíciles. sí. Los apellidos. Sergio Dobrovsky es el que organiza esa universidad que se termina fundando en el año 1926, o sea, antes de la Guerra del Chaco. Y el 70% de los profesores eran rusos, o sea, tuvieron que venir rusos que fueron los que tuvieron la mayoría de las cátedras. En aquella época los que tenían la profesión de matemáticos paraguayos vivían todos afuera, no había una salida laboral aquí. Entonces ellos le enseñan a los paraguayos. ¿Ven eso que a veces se ponen en el camino, que ponen un trípode que parece que van a sacar una foto? Sí, los Esos son topógrafos. Los ¿verdad? topógrafos. Sí. Y eso es lo que están calculando justamente la cuestión del suelo y eso. Bueno, y eso también trajeron los rusos a Paraguay. Qué locura. Sí, un aporte muy importante el que hicieron los rusos. O sea, yo sabía que había rusos acá que vienen y todo, o sea, he conocido incluso en programas que vienen a contar por qué vinieron a Paraguay, etcétera, pero no sabía que una comunidad así de 70 personas es mucho. Sí, no, más inclusive. Más 70 inclusive. son los que sirvieron al ejército. Ah, 70, ok, 70 sí. es lo que sirvieron al ejército. Entre 1924 y 1929, no más ya, hasta después de la Guerra del Chaco habrán venido más de 500 rusos. Y encima Muchísimo, que todos los que mucho. vinieron, tipo, nos sirvieron muy bien a nosotros. O sea, nos Sí, sirvieron terminaron más a nosotros aportando. que nosotros a ellos. Terminaron aportando muchísimo para Paraguay. También en la medicina, justamente Arturo Weiss es por ahí les va a sonar a la gente por el nombre de calles. Arturo Weiss fue un ruso que sirvió en la sanidad militar paraguaya durante la Guerra del Chaco, por ejemplo, y sus aportes fueron también fundamentales. Y Belayev no tiene calle, no tiene ni calle. Sí, tiene. ¿Tiene? Sí, Belayev, sí. Sí, el más importante. Belayev es el primero que llega. ¿Y cómo descubrió Paraguay Belayev? Porque su abuelo había venido a Paraguay durante la época de Don Carlos Antonio López, el abuelo de Belayev. Vino en esa camada de técnicos que vinieron de Europa, y cuando se fue a Europa llevó unos libritos que hablaban sobre Paraguay, y Belayev comenzó a leer sobre Paraguay ya muchos años antes de venir, cuando servía todavía en el ejército ruso antes de la revolución bolchevique. Entonces dijo después, cuando vio dónde podía venir, dijo, yo me voy a Paraguay, quiero ir a conocer Paraguay. No hubo memorias de Belayev. No Sí, llegó a escribir. hay algunas memorias, sobre todo sobre su aporte a los macás. O sea, sobre los macás sí hay mucho escrito sobre Belayev. Su panteón, o sea, donde él murió, donde se le enterró, sigue todavía ahí hacia el jardín botánico, ¿verdad? Y claro, ahí le enterraron los macás. Él está enterrado en tierra macá, sí, está todavía. Porque En el botánico, justamente en Mariano Roca Alonso ya es la ok. comunidad. Pero sí, o sea, fue una persona tan importante que Se le los enterró en macá la tierra. le enterraron en Es su verdad tierra. que hay unos cuantos indígenas que se quedan ahí a custodiar ese... Y podría ser, no, sinceramente eso no sé, pero podría ser. Si era tradición de los macá, probablemente lo hagamos. Porque se va a profanar, pero... No creo que profane la ¿No? tumba. Encima un héroe de No, guerra. ellos no, pero otra sí, gente eso sí puede ser, pero no. Por la zona hoy en día no creo. En aquella época quizás sí, pero por hoy en día ya no creo. Tenemos a continuación la historia detrás de la foto. Adelante, por favor. Ahí está. Bueno, ese es uno de los oficiales rusos que Blanco. llegó, lo llama. ruso blanco. Atiendan la historia. Este señor, que se llamaba Jorge von Horoch, fue tomado prisionero por las tropas bolcheviques que ganaron la Revolución Rusa y enviado a un campo de concentración a Siberia. Hija de- De Siberia se escapó del campo de concentración y salió por Polonia. O sea, imagínense cuánto caminó. Estamos hablando de cientos de kilómetros, estamos hablando. Con ese frío. Con ese frío. Salió por Polonia,
estuvo un tiempo por África, llegó a Brasil donde estuvo trabajando un tiempo hasta que hubo una revolución, se metió en la revolución y justo se metió en el bando que perdió. Entonces escapó a Paraguay, allá en Corumbá, que es hoy en día Mato Grosso del Sur, se subió a un barco y vino a Paraguay. Y había una guerra. Y se metió. Y se ganó volvió a por meter. fin. La tercera la vencida. Bueno, la tercera la vencida, dijo. Bueno, viene, es parte del ejército paraguayo y lo terminan hiriendo a principios del año 1932. Ya casi al final. No, cuando empezó la guerra. Perdón, sí, 32, sí. Llega a Asunción y se entera de que en el Chaco ya se había enterado que los combatientes tenían madrinas de guerra. Y te ayudaban las madrinas de guerra, ¿por qué? Porque te enviaban cartas y te entretenía. Entonces él saca en un periódico, dice, busco madrina de guerra. En marzo, cuando él estaba internado en el hospital militar. Perdón, las madrinas de guerra no hacía falta que tengan vamos a decirle, algún tipo de o sea, parentesco o afecto. No hacía falta. Nada, podía ser cualquier paraguaya que sepa escribir. En serio. Cualquier paraguaya, puede ser una niña. O sea, existía 10, 12, madrina de... Claro, le escribían las cartas, se escribían cartas. El veterano te escribía, o sea, el combatiente te escribía y te decía lo que él pasaba en el frente de guerra. Y ella le contestaba y le daba ánimo y le decía cómo estaban las cosas en Asunción o la ciudad donde esté la madrina. Mira, entonces te servía como un apoyo moral. Y sacó ese comunicado que estaba buscando. Bueno, él saca en el diario un comunicado que dice, busco madrina de guerra. Casi un mes después aparece una maestra de nombre Ofelia Fretes y le dice, yo voy a ser tu madrina. Y comienza a visitarla en el hospital. Y se enamora. Por eso está la foto. Está la foto de Ofelia y Jorge von Horoch. Él, cuando estaba todavía convaleciente, comenzó a servir en el arsenal de guerra y él es uno de los que producía el famoso Carumbeí. Paraguay durante la guerra del Chaco produjo granadas. Y él era uno de los técnicos que hacían las granadas. Se quedó con Ofelia para toda la vida, dejó su familia, o sea, tiene una familia aquí hasta hoy en día, y el apellido von Horoch, un artista plástico muy conocido que falleció ya hace unos años, era hijo de este señor. Así que este fue una vía increíble y vino a Paraguay y a través de un anuncio diario consiguió para su señora. Una locura, men. O sea, yo si fuese el nieto o el hijo y saber que mi papá tuvo que perder un enfrentamiento. Una revolución. Escaparse de la revolución, entrar en otro tipo de conflicto, volver a perder, irte a otro país y así conocerle a la que es mi madre. Es una locura. Sí, es una locura. No, y aparte que quiero que googleen y vean la distancia entre Siberia y Polonia. Es mucha. No es como peregrinar acá. No. Más de 500 kilómetros. No, estamos hablando de por lo menos le habrá llevado un año escaparse. ¿Qué? Sí, no. Hay que encontrar caminos por todas partes. No, estamos hablando de estos eran super hombres. Yo siempre digo que eran super hombres. No hablo solamente de los rusos, de los paraguayos también. ¿Viste ese dicho que dice momentos difíciles crean hombres? Sí, fuertes. Sí, definitivamente. Qué locura. ¿Tenés preguntas, querido José? ¿O hoy no hay preguntas? Hay preguntas. Durante la guerra del Chaco, ¿estos militares rusos ascendieron o se quedaron con su grado militar hasta el fin? No, algunos ascendieron. Lastimosamente otros ascendieron póstumamente. Digo lastimosamente porque murieron. Los más recordados, además de Vasilio Serebiakov, son Sergio Salaskim. La calle, la mayoría que va a conocer es Malutim, que no estoy recordando su nombre. Era Basilio, también se llamaba Basilio Malutim. Malutim era un oficial ruso que murió combatiendo la guerra del Chaco por Paraguay, por supuesto. Pero él no tiene hay 2, 3 Malutim por ahí. No. El Malutim que existe en Asunción y que existe creo que en Fernando La Mora es este Malutim. No, pero yo te digo en diferentes grados. Hay uno que es tipo... Voy a buscar. Bueno, tenía su rango. Después había otro de apellido Goldstein, que existe también en Goldsmith, que existe también en Asunción. Dice la calle se llama Mayor Goldsmith. Él murió siendo capitán y asciende a mayor. Después otro que termina falleciendo es Boris Kasianov, que ese sí murió al pedo porque como no entendía bien el castellano, medio se peleó con su comandante, no entendió la orden y se fue y salió frente a una unidad de ametralladoras bolivianas y terminó muriendo, pobrecito. Pero bueno, la guerra. Así que los nombres que vamos a ver en las calles por ahí son, y es de que estoy hablando, Kasianov,
fue el que hizo la mayor cantidad de puentes en Paraguay hasta aquella época. Él era ingeniero, sirvió haciendo puentes y lastimosamente encontró la muerte en el Chaco. El puente que cruzaba, que unía Luque con Asunción, hay un arroyo que divide Luque y Asunción, tenía su nombre porque él había hecho ese puente. No sé si hasta ahora se llama así. Y otro que era muy recordado era uno que se llamaba de apellido Ern, E-R-N. Ern. Que fue, te digo bien, Nicolás Ern. Nicolás Ern llegó a ser el que le instruía a los militares paraguayos para el manejo de artillería y topografía y demás. Y era un tipo que dice que tenía 2 metros. El mariscal, el general Estigarribia, entonces general, hoy mariscal Estigarribia, le quería mucho. Y se iba mucho al frente, Ern. Claro, a ellos les gustaba, hay que ser sincero, medio que les gustaba la guerra a los tipos. Y pasó tantos combates en su vida que medio que no tenía miedo. Y dice que así como los muchachos se iban a rastras cuando pasaban una trinchera, él se iba parado con sus 2 metros. Bueno. Y los paraguayos le decían, general, bajate, porque general ya era. General, bajate, y le decía, no me estoy burlando. Dice que decía, como no hablaba bien castellano, decía, si Bala a venir por mi cabeza, aunque esté en pozo, morir. Si Bala no venir por mi cabeza, no morir. Entonces el tipo tranquilamente caminaba por las trincheras. Qué loco. Eran otros hombres. Domingo, ¿tenemos algún tipo de aprendizaje? ¿Tenés otra pregunta, José? Adelante, por favor. Tengo. En cuanto a Estefan Visocolán, Sí. ¿él fue el primero en ascender o no? No sé si fue el primero, pero él fue uno de los que ascendió. Otro de los que ascendió se llamaba Boris Dedov, Vladimiro Chetina. Eran 3 o 4 que yo me acuerdo de esa camada que ascendieron todos juntos al siguiente rango. Él era justamente uno de los que vino y después enseñó matemáticas. Era una persona muy instruida y que se instaló en Paraguarí. Entonces debe ser pariente del gran Visocolán, Sí, ¿verdad? él es su hijo. ¿En serio? Visoca es el hijo menor de ese general. ¡Qué No sé si llegó a general. locura! No sé a qué rango llegó el héroe de guerra Visocolán, pero sí, era el papá de Visoca. Un gran actor. Sí, un gran actor. Mira, Gran oche. Es verdad que hubo rusos que ayudaron a la Universidad Nacional de Asunción. Tipo, Sí, antes de... es lo que estamos... ellos fundan la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos fundan. Y ellos son los primeros docentes. Así que no, el aporte ruso en la aviación también, en la artillería, en la topografía, en diferentes ramas fue demasiado importante. La mayoría eran ingenieros. El ingeniero de por sí suele ser creativo en cuanto a cuando está produciendo algo. Así Claro. que aportaron mucho para Paraguay, sinceramente. ¿Qué aprendiste hoy, Domingo? Y que gran parte de la victoria que tuvimos en el Chaco fue gracias a ellos también legalmente, que nos ayudaron demasiado legalmente. Yo aprendí, si Bala a venir por mi cabeza, Morir. sí, morir. Tipo, si vamos a morir hoy, vamos a morir nomás. Claro, ya está escrito más o menos. La llama no te van a llamar tanto ahí. No importa si te escondes, no importa si estás parado. Fabián. Quiero recordar a uno de ellos, que para mí es el más grande, o sea, por la crónica que leí de él. Se llamaba Nicolás Chirkov. Y como dije hace rato, estos tipos medio que vivían para la guerra. Y cuando no había guerra, se encontraron en un mundo que no era de ellos. Este Nicolás Chirkov peleó prácticamente toda la contienda. Encabezó una de las batallas más importantes de la guerra, que fue Grendahue. Él toma unos pozos del ejército boliviano después de caminar 60 kilómetros en el medio del desierto, sin agua prácticamente. Él era comandante del batallón 40 durante la guerra. Y terminó la guerra y lastimosamente su comandante, cuando comenzó la guerra, se llamaba Alfredo Ramos, un paraguayo. Dice que le encontró en Concepción un día en una plaza. Estaba probablemente borracho, mal vestido, abandonado, bajado. Y le preguntó qué quería, le dijo qué necesitaba, si necesitaba trabajo, le iba a conseguir. Le dijo, no, me quiero ir a Pedro Juan Caballero, le dijo Chirkov. Y como era un héroe de guerra, le llevó al cuartel, le pusieron la mejor ropa, le dieron de comer, le dieron plata. Se fue a Pedro Juan Caballero y unos meses después termina muriendo. No se sabe si se suicidó o si alguna enfermedad lo termina llevando. Pero uno de esos héroes así desconocidos que durante la guerra del Chaco tuvo una participación pero brillante, impresionante, una foja de servicio impecable y que peleó toda la guerra. O sea, y yo no sé si hoy, por ejemplo, hay una calle con el nombre de Chirkov.
Sinceramente. Espero que sí. Espero que sí. Yo creo que nosotros teníamos que ser un chiqui más agradecido con ellos, ¿verdad? Y tipo poner un panteón donde se juntaban Claro, que todos estén sus todos. cuerpos y que Sí. que estén todos ahí en un lugar. Yo me estoy ¿verdad? Estoy con enterando. Domingo, estoy con Yo me estoy Domingo, ¿verdad? enterando. Yo Yo creo sabía que- que había, o sea, que se le menciona incluso en la música 13 Tuyutí, creo que tipo se hace referencia a eso. No, entonces yo lo que hace se hace referencia Al pero yankee. despectivo. Sí, pero al Yankee, No, ¿verdad? no, al gringo. Sí, Gringo que- Tuyaburo, que era el comandante De los Bolivia, bolivianos. sí. Era un alemán, Sí, ¿no alemán era? era. Alemán era. Sí. Pero bueno, está bueno saber esto, saber de nuestra historia. Así que el día de hoy cerramos con esto. Gracias a todos por estar ahí, por las pantallas G en YouTube. Hay mucha gente que ve después. Así que bueno, les esperamos para el próximo capítulo que vamos a hablar sobre... Ya van a saber. En el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.